Si ustedes, en general, no solo hoy, sino que recorren un poco el sistema de medios, en general no van a encontrar información sobre los que nosotros por lo menos creemos, y por eso los ponemos como prioritarios, los temas estructurales que hacen a un país, y que para eso un poco estamos, y ese creemos que es el periodismo que hay que hacer. En estas horas, mientras en el sistema de medios se habla de si hay una internita, si si el otro, si le tocó, todas cosas que son muy simpáticas a nivel comunicacional, son poco importantes a nivel estructural, y casi no hay información sobre qué está pasando con nuestro río Paraná. Yo cuando doy clases de periodismo pongo el ejemplo de la empresa Hidrovía, que es la empresa que hace 30 años controla nuestro principal río, el río por el cual salen nuestras exportaciones, el río que nos genera muchísimo dinero, porque es nuestra autopista por la cual sale nuestro campo. Entonces es realmente muy importante. Y en general los países serios controlan sus vías de navegación. Es muy extraño que haya también un río que permita adentrarse tanto en un continente y sacar a través del agua la producción. Y no se le da bola. Y yo cuando doy clases de periodismo siempre uso un ejemplo, que es que la empresa Hidrovía pone a veces publicidad en algunos medios, ¿no? Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Si no compite, vos decís, ¿no? Publicidad de mates, o publicidad de celulares, o publicidad de termos, y qué sé yo. Competís, hay otros termos, hay otros mates, hay otros celulares. La empresa que tiene el control de un río no compite con nadie, no hay otro río. Tiene el monopolio del transporte de todo lo que sale de nuestro país. Y esa es la relevancia. Decís, ¿para qué pone plata? Y pone plata para que no se mencione esto. Para que no se hable, para que no se discuta. O que cuando se discute y cuando se hable, se normalice que nuestro principal río esté en manos de una empresa de origen belga, radicada en la guarida fiscal de Luxemburgo, pero controlada efectivamente por la Embajada de Estados Unidos. ¿Tiene sentido eso? No. Le preguntás a cualquier país que tenga una vía navegable clave para su economía y te dice, no tiene sentido. Bueno, acá lamentablemente hace 3 décadas está normalizado que nuestro río esté privatizado. ¿Cómo lo normalizan? El Estado no se puede ocupar de nada. Y mirá, la verdad que como mucho es cobrar un peaje. Y en todo caso, tercerizar, si es que el Estado no tiene las herramientas, tercerizar las obras que hay que hacer en ese río. ¿Qué es que hay que hacer? Hay que hacer dragado y hay que hacer balizamiento. El dragado es, porque ese río hay que hacerlo cada vez más profundo para que puedan entrar barcos de cada vez más calado, cada vez más peso y transportar cada vez más mercadería. Y el balizamiento es básicamente la señalización. Vos decís, ¿el Estado no lo puede hacer? Yo creo que sí, pero si no quieren que lo haga el Estado, eso se puede tercerizar. Pero el control y el peaje que se cobra por ahí, lo tiene que tener el Estado. Bueno, nosotros lo entregamos. Hace mucho, no es de ahora. El tema es que ahora se va a volver a entregar, y además se va a volver a entregar con las mismas características. A las mismas empresas, pero que además, y por eso para mí la nota del día, que no la veo en los medios, la veo en el Destape, la escribió Sebastián Premisi, es la que cuenta cómo las dos competidoras por la privatización del Paraná se mostraron proestadounidenses. Y fueron a la Embajada de Estados Unidos a decir, quédense tranquilos, nosotros somos de ustedes. Acá no se meten los chinos, el gobierno de Argentina no va a tener nada que ver, esto es de ustedes. Esto es de ustedes. Y en este contexto es realmente grave, porque el contexto es un Estados Unidos que ya no es más el hegemón del planeta, pero que está dando unos manotazos de ahogado preocupantes. Muy preocupantes. Por ejemplo, con Cuba. Ahora de repente, después de 60 años de bloqueo, ahora Estados Unidos dice, no, ahora nos dimos cuenta que Cuba no puede seguir gobernada, por lo mismo que se fue gobernada durante todo este tiempo, y estamos pensando ahora en o invadir o secuestrar al gobierno cubano. Así lo dijo ayer el secretario de Estado, Marco Rubio. Mirá. Cuba está en muchos problemas porque desafortunadamente para ellos está gobernado por un grupo de comunistas incompetentes. Ser comunista es malo, pero peor es ser un comunista incompetente. El país fue tomado por una empresa que maneja el 70% de la economía y nada del dinero de esa empresa va a ayudar
al pueblo cubano. Así que hablaremos con ellos, trabajaremos en ello y queremos algo bueno para el pueblo cubano. Tiene que serlo. Está a 90 millas de nuestras costas y un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La distancia no es un problema porque le dicen Estado fallido a cualquier lugar donde van y bombardean. Bombardearon a 15.000 kilómetros de Estados Unidos, como es Irán. Entonces, ahora es Cuba. Ahora, sigue la cuestión en Irán, y ayer en esta misma conferencia de prensa donde habló Marco Rubio, estaba sentado al lado de Donald Trump, que la semana pasada lo escuchamos decir que su aventura en Irán la pagó con el petróleo que se robó de Venezuela, donde fueron y secuestraron a Nicolás Maduro, que seguía gobernando Venezuela a pesar de que nunca había quedado claro quién ganó las últimas elecciones en Venezuela, pero en todo caso lo tenían que resolver los venezolanos, no Estados Unidos, diciendo, ahora secuestro a Nicolás Maduro, que vino con toda una diatriba diciendo, ¿se acuerdan que salían de Venezuela un cartel narco, el cartel de los soles? Y Nicolás Maduro era parte del cartel de los soles. Bueno, de repente no hay más narcos, parece. No hay que bombardear más lanchas en el Caribe, simplemente fueron, secuestraron a Nicolás Maduro, pusieron a Delcy Rodríguez y ahora se queda Estados Unidos con el petróleo de Venezuela y con eso financia su aventura iraní. ¿Y para qué es la aventura iraní? Bueno, así como les menciono el río Paraná acá, la aventura iraní es por el estrecho de Hormuz. Y ayer Trump, en esta misma conferencia de prensa, decía esto, mirá. El estrecho de Hormuz va a estar abierto a todos, son aguas internacionales, nadie va a controlarlo, vamos a vigilarlo. Lo vigilaremos, pero nadie va a controlarlo. Eso es parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo, nadie va a controlarlo. Son aguas internacionales, dice Donald Trump, así que tendremos que volarlos por los aires. Ellos entienden eso, estarán bien. O sea, Estados Unidos también quiere controlar el estrecho de Hormuz. Entonces, fíjense lo importante de la cuestión de nuestro río Paraná, en un momento en el cual Estados Unidos quiere controlar los flujos de petróleo, el estrecho de Hormuz, y nuestro río Paraná, por el que sale el 80% de nuestras exportaciones. Vuelvo a la nota, por eso para mí es importante eso, y vos decís, che, pero ¿y qué dijo Martín Menem de Santiago Caputo? Y no sé. Pero lo que sí sé es lo que contó hace un rato María Caferata, que cuando Santiago Caputo va a Estados Unidos no le preguntan qué dijo Martín Menem. No le preguntan por periodista Rufus. No le preguntan si tuiteó Lilia Lemoine. Le preguntan por el río Paraná y por nuestros minerales críticos. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido. Bueno, vuelvo a la nota de Seba Premisi, porque les quiero mostrar primero el título de esto. Las dos competidoras por la privatización del Paraná se mostraron pro-estadounidenses. La última en mostrar su alineamiento con los Estados Unidos fue Jan de Nul, que es esta empresa belga que les digo, las dos son belgas en realidad, Deme también. A través de un comunicado dijo que su propuesta no tenía nada que ver con empresas chinas. ¿Por qué tenés que aclarar eso? La semana pasada la empresa había sido recibida por el embajador Peter Lamelas. Y vamos a un par de párrafos de la nota. Dice, la comunicación oficial que hizo la empresa Jan de Nul. Textual. Fuimos recibidos por Lamelas, informaron desde la empresa. Y acto seguido agregaron, se certifica que toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de Occidente y en particular proveedores de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y hay también un párrafo en la nota donde cuenta de la otra empresa que se llama Dreading Environment Deme. ¿Sí? Que también hizo lo mismo y jugó sus cartas con las declaraciones de Brian Mast, que es el presidente trumpista del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. O sea, el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso Yanqui habla de nuestra hidrovía. Y dijo, textual, los Estados Unidos asistieron a la Argentina con 20.000 millones de dólares. Y que no se les permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros. Bueno, lo mismo podría decir China, que nos dio 20.000 millones de dólares en un swap. Ahora, esto se da en conjunto, repito, con Estados Unidos metiéndose en los lugares claves donde hay o petróleo o navegación clave en el mundo, y nuestro río Paraná es un lugar de navegación clave. Clave. Ni hablar de que ya tenemos, repito, presencia de ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por un memorándum que se firmó incluso en el gobierno peronista y se puso en ejecución durante este gobierno. Bueno, ahora está en discusión cuál de estas dos empresas
se queda con la licitación del río Paraná. ¿Qué? Eso mismo que dijo Mast se lo dijo a Santiago Caputo hace 2 semanas cuando se reunieron en privado. Bueno, En persona. por eso, digo, los tipos están preocupados por eso, no por la internita, ¿eh? Por quién se queda nuestro río Paraná y quién se queda nuestros minerales. Esa es la clave. Esa es la clave. Todo lo demás es ruido. Y ahora, por esta nota de Seba Premisi, la verdad que sabemos que la licitación es medio al pedo, porque se la va a quedar Estados Unidos. Por eso el editorial se llama Estados Unidos se queda con el río Paraná. Y es grave. Y es grave, creo yo, deberías tener mucha más presencia en los medios. Sobre todo porque si no tenemos control de nuestro país es muy difícil discutir todo lo demás. Bueno, el otro tema que para mí es muy relevante en estas horas es el informe que publicó Dani Steingart, ¿sí? Que es un mega capo. Ya lo citamos un montón y hoy más que nunca, porque te muestra el tema de la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Bueno, significa, y ahora les voy a mostrar cómo lo desarrolla Dani Steingart, que la Argentina no es un país pobre. La Argentina es un país de ingresos medios, con mucha capacidad productiva y de generar recursos, pero están mal repartidos. Ahora, ayer lo explicaba Navarro bien. Por cómo está desarrollándose la economía argentina, lo único que va a crecer es el sector energético. Y el sector energético va a crecer fuerte. Y entonces, en unos años van a decir, miren, la economía argentina creció. Anda bárbaro. Nuestro PBI creció, volvimos al G20. Bueno, la medición de PBI por sí sola no te dice nada, porque el tema es cómo está distribuido ese PBI. Y si está mal distribuido, no tenemos un gran país. Tenemos un país con un puñado de súper ricos y el resto de la población pobre. Este discurso de que la Argentina crece y que con eso solo basta, es el discurso que tiene Milei. Les pongo un ejemplo, mirá. Y a diferencia de todos los que decían que iba a salir mal, que nos íbamos a hundir en la Gran Depresión, no, la economía creció casi 10%, cuando una economía que venía creciendo a lo largo del último siglo 1% por año. Nosotros crecimos 10 en 2. Bueno, no es así, porque vieron que Milei es muy creativo con los datos, pero aún si crecemos, el tema es cómo crecemos. Y acá vamos a recorrer un hilo que publicó ayer Dani Steingart, que los recomiendo que lo sigan. Su cuenta es @DaniSCHT. Él es director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en Fundar y escribe el Atlas, que es donde publicó esta investigación, con la pregunta, ¿América Latina es realmente la región más desigual del mundo? ¿No? Parte de una pregunta. Siguiente tuit. Dice, en términos absolutos, no somos la región más desigual. Primer dato interesante. El ranking habitual mezcla peras con manzanas. Latinoamérica mide desigualdad por ingresos, África por consumo, y el ingreso es más desigual que el consumo. Cuando se corrige eso, África subsahariana pasa al primer puesto con 9 de los 10 países más desiguales del mundo. Pero la cosa no termina ahí, escribe Dani Steingart. Sigamos. Acá publica el ranking, ¿sí? Es un gráfico, sigamos al siguiente. La desigualdad es menor a mayor nivel de desarrollo. Eso es un primer dato. O sea, cuando más desarrollado está el país, menos desigual es, o debería serlo. Latinoamérica es bastante más desarrollada que África subsahariana. Por eso, aunque no seamos necesariamente la región más desigual del mundo, en términos absolutos, sí somos el mayor outlier, pone. Tenemos 17% más desigualdad que la esperable para nuestro PBI per cápita. Vieron que Milei dice todo el tiempo, creció el PBI. Bueno, el problema es que está mal distribuido ese PBI. Todos los países latinoamericanos son más desiguales de lo que predice su nivel de desarrollo. En ninguna otra región pasa algo así. Y eso es el dato interesante de este informe. Que nuestros países, por nuestro desarrollo, deberían ser más igualitarios y no lo son. Son más desiguales. Acá es el gráfico que muestra a todos los países. Sigamos porque se ve muy chiquito. La combinación de ser una región de ingresos medios con alta desigualdad supone dos cosas. Y este tuit es tremendo porque dice, las élites latinoamericanas viven materialmente cerca de las europeas. O sea, nuestros ricos viven como los ricos de Europa. Los pobres latinoamericanos, en cambio, viven, y yo sé que Dani elige muy bien las palabras que usa, viven dramáticamente peor que los pobres europeos. Dramáticamente peor. O sea, nuestros ricos viven como los ricos del mundo, nuestros pobres viven mucho peor que los pobres del mundo. Que los pobres de países parecidos a los nuestros. Sigamos con el... En concreto,
dice, por ejemplo, ahí está, Chile versus Portugal. Los chilenos del decil 10, el 10% más rico, tienen un ingreso 10% mayor que los portugueses del decil 10. O sea, los chilenos ricos viven mejor que los portugueses ricos. Pero los pobres portugueses ganan 41% más que los pobres chilenos. Las élites se parecen, los pobres no. Me parece muy interesante. Todo esto obviamente está muy fundamentado en el informe. Les estoy leyendo el hilo donde él va resumiéndolo. ¿Pero se entiende eso? O sea, los ricos nuestros hasta viven mejor que los ricos de otro continente. Pero nuestros pobres viven mucho peor. Sigue otro ejemplo. Brasil versus Noruega. El ingreso de las élites noruegas es menos del doble que la de las brasileñas. Pero escuchen esto, los pobres noruegos son 9 veces más ricos que los pobres brasileños. O sea, un pobre en Noruega es 9 veces más rico que un pobre brasileño, que es casi la misma distancia que hay... perdón. Iba a decir la distancia que hay entre los pobres de acá y los ricos acá, pero no, es mucho peor la nuestra. Seguí otro ejemplo. Quisimos poner imágenes a estos números. Para ello recurrimos al proyecto Dollar Street, que fotografía la vida cotidiana de miles de familias en distintas clases sociales de distintas partes del mundo. Tomamos 5 livings de 5 países. Les recomiendo que vengan a ver, pues está bueno ver los livings de Kenia, Brasil, España, México y Dinamarca. Mostremos las imágenes. ¿Sí? ¿Esta de qué país, perdón? Es de Kenia. ¿Sí? La primera. ¿Cuál es la siguiente? Espera que no se entiende si lo ponemos. Este es el living de una familia keniata. Si bien dentro de Kenia es clase media alta, es más pobre que el 75% de la humanidad. Ese living que viste. Seguí. Acá lo estamos mostrando. Ese es el living de una familia del decil más pobre de Brasil. Si bien en Brasil es muy pobre, los ingresos son bastante parecidos a los del hogar anterior de Kenia. Esta imagen es el living de un hogar de España. Se me están mezclando las imágenes, no era la de España esa. Bueno, es del decil 2, 20% más pobre de ese país. A pesar de ser pobre en España, los ingresos son 5 veces mayores que el de las dos familias previas. Pon el living de España, ahí está. La anterior foto que mostramos era un techo de chapa, esta también de material. La anterior era directamente un techo de chapa sin paredes. Y esa es la clase media de esos países. Mirá la de España. La de España es un living que por ahí uno viviría ahí. ¿Sí? Un living tranca. ¿Tenés ahí la de España? No, la que se veía, ahí está. Una tele, un livingcito, la bici, la estufa del radiador, todo bastante lindo. Esto es un poco lo que muestra este informe de Danny Steingart, que realmente es muy interesante. Les voy a proponer que lo vayan a ver directo. Y vamos directo a la placa 28, que es donde él resume un poco esto, que dice: la excepcionalidad latinoamericana es que somos una región de ingresos medios con muy alta desigualdad. Por eso, en un mismo país tenemos población que vive como el 20% más pobre del mundo y otra que vive como el 5% más rico. Todo esto ocurre a pocos metros de distancia. En América Latina, ricos y pobres viven cerca, pero no juntos. Entonces, el tema acá no es si somos un país pobre, como dice Milei, y que nada anda. Nosotros no somos un país pobre, somos un país injusto. Somos un país desigual. Y mucho más desigual de lo que debería. ¿Podemos desarrollarnos más y ser menos desiguales todavía? Sí. Pero en nuestro nivel de desarrollo deberíamos tener más igualdad. Y tenemos menos. Entonces tenemos un problema con nuestras élites. Tenemos un problema con cómo se distribuye. En este contexto, el FMI le está diciendo al gobierno que a los laburantes y a los monotributistas, que también son laburantes, les aumente los impuestos. Y mientras, el gobierno le quiere bajar los impuestos a los súper ricos. Ya se los bajó a los ricos, a los del RIGI. Ahora les quiere bajar a los súper ricos con el súper RIGI. Entonces esto va a empeorar. Esto va a empeorar. Y el que se dedica a esto es Federico Sturzenegger. Que ayer, quiero volver a pasar esta imagen porque es tremendo. Ayer estuvo en Austria. Y dio un discurso contando por qué él es parte de este gobierno y qué lo motiva. Y creo que vale la pena que lo escuchemos. Mirá.
I was telling a story to a journalist Habla earlier en this inglés. evening, Sturzenegger which is- dice que le there's estaba this movie contando una called historia a un The periodista. Nucleus. Le contaba de una película que se llama El Núcleo. No, okay. No? Nadie la Anybody vio has en el seen it? auditorio. No. I'll tell you the argument, Entonces, maybe you les remember. cuento el It's argumento, por ahí the la recuerden. nucleus of the Earth stops spinning. El núcleo de la Tierra deja de So girar. they have to kind of go to the Entonces tienen nucleus que ir al núcleo and kind of with some atomic unas bombs bombas they were going to atómicas make para the que el núcleo nuclear. vuelva a Someone now, do moverse. you remember the movie? Okay. una Yes, película de Hollywood Hollywood. movie. Ok. So they kind of build a ship that's going to Construyen go una to the nave center of que the va al Earth. centro de la Tierra. Cuenta todo el argumento de la película. It's obviously full of scientists, correct? Obviamente llena de Are científicos. going there. And so they're coming into the Earth, and then Va one of the entrando a la scientists Tierra y uno says, de los "What a científicos dice, burden we have on our shoulders." ¿Qué carga tan pesada tenemos en los hombros? Because if we fail, Porque si 7 fallamos million people van a are morir going to 7 die. mil millones de personas. And then the French, the French are always kind Y of entonces el beyond good and francés, evil, que va en la correct? misión, So the French guy, which was kind of more que era senior, más says, senior, 7 billion le people, I dice, couldn't care less about the 7 7 mil billion millones de people. personas I'm not me here importan to un save bledo. 7 billion No estoy people." aquí para salvar a 7 So mil the other millones de side personas. says, "So what are you here for?" El otro le dice, ¿para qué estás? I'm here to save 2. My wife and my daughter. Estoy aquí para salvar a 2, mi esposa y mi hija. And Y I think Sturzenegger that se those emociona. who are involved in the Milei government Creo que quienes estamos en el We gobierno de were Milei fearing sentíamos ese of miedo losing our children. de perder a nuestros So hijos. I have a kid which is 21. Tengo un hijo de 21. Está I have a llorando kid which is Sturzenegger 20, ahora. I have a daughter Ojos which is llorosos. 16. Volvé. Después el tipo termina llorando y se disculpa. Dice, bueno, perdón, me emociono. Es muy impresionante esto porque es real. O sea, Sturzenegger vino a salvar a su familia. Le importa un bledo el resto. Y el tipo lo cuenta en inglés, en Austria, haciéndose el canchero, contando una película, poniéndose que es bueno comunicando el hombre. Ahora, al final es cierto lo que dice. No vino a salvar al país, vino a salvar a su familia. Entonces, en un país donde hay riqueza, lo que hace Sturzenegger todos los días es que esa riqueza se distribuya cada vez peor. Porque en este afán de desregular, allá no desregula nada, regula a favor de la desigualdad. Cada cosa que toca Sturzenegger es más desigualdad. Entonces, él habrá venido a salvar a su familia, que explique si tiene que ver con los contratitos de su esposa en Cancillería para dar clases de inglés o de dónde la saca. Pero lo concreto es que Sturzenegger lo que vino es a profundizar esa desigualdad. Cada norma de Sturzenegger es más rentabilidad para sus empresas amigas, por no decir patrocinantes. Y por eso nadie invierte acá. Quiero volver al dato que dimos ayer, porque vieron que Milei dijo, todo crece, llegamos nosotros y todo anda fenómeno, sacamos de encima el riesgo Cuca, llega Sturzenegger, que es un capo mundial, Caputo, etcétera, ¿no? Bueno. Ayer mostrábamos, quiero ponerlo de vuelta, el ranking de inversión extranjera directa de 2025. Inversión extranjera directa. La fuente es la OCDE. Bueno, estamos últimos. Brasil recibió 76 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Brasil de Lula. México de Sheinbaum, 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Chile, que gobierna a la derecha, gobierna Cast, 13.000, ya bajamos mucho. Colombia, Petro, 11.000. Costa Rica, 5.700. Argentina, 3.100. Abajo de Costa Rica estamos. Abajo de Costa Rica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron inversiones si llegaban los genios que iban a ser los que nadie había hecho? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo explican además que según ellos el problema era que los gobiernos peronistas dilapidaban y qué sé yo? Bueno, ¿cómo explican que durante el gobierno peronista sí llegaban inversiones? Miren esta imagen, ¿sí?, que te muestra las inversiones extranjeras directas durante el gobierno de Alberto Fernández, que no fue una maravilla, ¿eh? Ahora, el último año, 2023, llegaron a la Argentina 24.757 millones de dólares. En 2022, 15.000. En 2021, 6.600. En 2020, año de la pandemia, 4.800. Y ahora, sin pandemia, 3.100. Explícamela cómo tenemos menos inversión extranjera directa que en la pandemia. ¿El problema eran los Cuca, el peronismo? ¿O el problema son este gobierno que no da ninguna muestra de que esto vaya a mejorar?
Y lo que sí hay son empresas en la Argentina que por un lado les están bajando los impuestos para ver si ganan un poquito más, y por el otro lado están aprovechando el nuevo veranito del endeudamiento para captar deuda y, en otro informe que leí ayer y que les recomiendo, que es un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, te muestra que están agarrando deuda, pero no para producir, sino para financiarizarse. Este es el informe que publicaron Gustavo García Zanotti y Martín Shor, y que se llama Nuevo Experimento Neoliberal y Nuevo Ciclo de Endeudamiento. Es interesante esto porque en el siguiente cuadro lo que te muestra es que esta es la cuarta vez que lo hacen. Primer ciclo, dictadura cívico-militar, 76-83. Segundo ciclo, la convertibilidad de Menem, de los 90 al 2001, explotó. Tercer ciclo, el gobierno de Macri, 2016-2019. Y el cuarto ciclo, que es este de Milei. Pero básicamente la cuestión que unifica a todos es el endeudamiento corporativo. En la dictadura lo terminó subiendo el Estado. En la convertibilidad explotó y finalmente les tuvieron que hacer leyes a medida, como la ley Clarín, para que los acreedores extranjeros no se quedaran con las empresas argentinas. En el gobierno de Macri, Macri les regaló la posibilidad de salir de eso con la fuga. Y ahora veremos cómo salen de esta. ¿Qué hizo este informe? Se fue a ver los balances de las empresas, porque todo esto está en los balances, qué están haciendo con la deuda. ¿Y cuántas están tomando deuda? Bueno, el stock de deuda financiera creció en 10.000 millones de dólares. El 80% lo explican los hidrocarburos y ahí decís, bueno, pará, están invirtiendo en vaca muerta. Ojo, está bueno que tomen deuda para invertir. De hecho, el 54% de toda la deuda que tomaron las empresas le explica el sector petrolero. Pero vamos a el detalle, poner el gráfico siguiente, donde te muestra que antes estaban desendeudadas y que el sector hidrocarburífero es el principal motor de este cambio de tendencia. ¿Cómo se financian? Obligaciones negociables, que es sale a pedir deuda en el mercado, préstamos intrafirma o la banca local. Sigamos en este informe, poner el siguiente. Emitieron 29.000 millones de dólares en obligaciones negociables, casi todo se lo quedan 10 empresas. El Macro, TGS, Banco Galicia, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista, Pampa, Telecom, YPF. Yo aclaro algo, a mí las obligaciones negociables me parece la mejor forma que puede haber en un mercado de capitales. Que es que los que tienen o los que tenemos algo de guita, en vez de comprar dólares, en vez de timbiarla, en vez de lo que sea, prestársela a empresas, eso es una obligación negociable, y la empresa después te la va a devolver con un interés. Eso es un mercado de capitales sano. Ahora, si 10 empresas se quedan con todo el mercado de capitales, no es sano. No es sano. Y si solamente se la quedan bancos y petroleras, y vamos a tener un país de bancos y petroleras. Entonces, esto es lo que está pasando. Casi 30.000 millones de dólares, que además lo tienen que devolver en algún momento. Veremos cómo lo pagan. Ahora, ¿dónde va esta plata? Obviamente, una parte de la plata va a fierros, a la exploración, porque por eso está creciendo vaca muerta. Ahora, sigamos en este informe, porque seleccionaron 11 empresas para hacer un seguimiento financiero, para ver a dónde va la deuda que toman. ¿A dónde van esos 30.000 millones de dólares que deben? Seguí. Estas empresas, que son las que tomaron la deuda, mejoraron su rentabilidad e incrementaron sus ganancias. El cambio de precios relativos a partir del gobierno de Milei las benefició. Devaluación, tarifas dolarizadas, desregulación, RIGI. Y el endeudamiento se apalancó en una rentabilidad creciente. O sea, ganan más, se endeudan más. Seguí. Destino del financiamiento. Y acá este es un punto clave. El financiamiento no, lo ponen en mayúscula, estuvo únicamente destinado a inversión productiva. La inversión productiva de muchas empresas cayó o se mantuvo constante. La excepción son algunas empresas petroleras que vienen invirtiendo y que además aumentaron sus operaciones tras la compra de otras empresas petroleras en retirada. Ahora, lo que dice este informe, según los balances de las empresas, es que buena parte de la deuda que tomaron las empresas no fue para hacer cosas, sino para repartir dividendos, para tener rentabilidad, para hacer timba financiera. Sigamos. Destino del financiamiento. Por ejemplo, Pluspetrol se compró otra petrolera. Vista destinó 1.300 millones de dólares para comprarse Petronas.
Telecom, 1.245 para comprar Telefónica. Eran cosas que ya estaban acá. Eso no es nuevo. YPF compró áreas no convencionales y la inversión extranjera directa dio negativa. Salida de multinacionales, entrada de grupos locales. O sea, grupos locales que consiguen plata y se quedan con empresas de afuera. Y la inversión financiera. La inversión financiera de estas empresas que se endeudaron creció un 50%. Pasó de 5.400 millones de dólares a 7.700 millones de dólares. O sea, los activos financieros que tienen las empresas aumentaron su participación. ¿Entienden lo que pasó? O sea, captaron plata y con esa plata hicieron renta financiera. No solo producción. Y acá lo que falta es producción. Sigamos mostrando, tiene una más, no, ahí terminó. Me pareció un informe muy interesante porque esta es la deuda de las empresas, que obviamente tienen un montón de contadores y gente muy creativa para con esa plata que captan hacer más plata. No significa que la cosa crezca, significa que van a hacer más plata esas empresas. Ahora, el otro capítulo de este país es el endeudamiento de las familias. Bueno, escuchen este testimonio ayer en Constitución, en la estación del tren. Mirá. La morosidad de las familias argentinas trepó al 11,5%. ¿Vos tenés deudas? Sí. ¿Puedes comentarme un poco en qué? No, de tarjeta del supermercado, nada más. O sea, vos vas al supermercado y compras con tarjeta de crédito alimentos. Exactamente. Después nada más. ¿Cómo estás viviendo esta situación económica? Y cuesta porque el transporte aumenta todo el tiempo y cada vez cuesta más viajar. Y el sueldo no llegás. La verdad no llegás para solventar todo. Acá estaba el móvil del Destape que preguntaba eso, las deudas de las familias. Acá es ser un laburante, ¿sí? Un tipo en edad de laburar. A ver, un jubilado. La morosidad de las familias argentinas trepó al 11,5%. ¿Usted se endeuda? Sí, tengo deuda. ¿Me puede comentar un poco en qué se endeuda? Tarjetas. Soy jubilado, cobro mi jubilación y lo que es de la tarjeta vamos comprando la mercadería para comer. ¿Y en su familia, sus personas cercanas, escuchó que suba el nivel de morosidad, que la gente se endeuda más? Es que está muy difícil todo, claro que se endeuda. Antes la tarjeta se usaba para comprar un electrodoméstico o alguna cosa más importante. Hoy se usan las tarjetas para ir a consumir, para ir al mercado, ¿me entendés? O sea, la situación es muy difícil. Está buenísimo el ejemplo que usa, porque efectivamente no está mal endeudarse. Si te endeudas para comprar una heladera, está buenísimo. Está bueno, o sea, antes que pagar la taca-taca, la pagás en cuotas, pero tenés un bien de uso que te sirve para guardar comida. No está mal endeudarse. Ahora, endeudarse para comprar la comida que va dentro de la heladera, ahí es un problema. Escuchen este testimonio también de una señora. Las familias argentinas trepó al 11,5%. ¿Usted se endeuda? Sí, tengo deuda. ¿Me puede comentar un poco en qué se endeuda? Tarjetas. Tarjeta de crédito. ¿Y para qué compras? ¿Compras de alimentos? Sí, servicios? lo básico. Sí, ni viaje ni nada. O sea, lo básico para subsistir. ¿Cuándo fue la última vez que tarjeteó algo que dijo, ¿por qué estoy tarjeteando esto? Hace 3 meses que la cortaron y quedó la deuda. ¿Y qué va a hacer con esa deuda? ¿Cómo piensa pagarla? Y porque ahora estoy desempleada, así que en cuanto tenga algo, bueno. ¿Hace cuánto está desempleada? Y 4 o 5 meses. Ve que es una rueda que no termina. Recién Emi contaba, bueno, el Banco Nación sacó una línea de crédito para que la gente... ¿Te vas a endeudar con el banco para pagar la deuda que ya tenés, que hace 3 meses que dejaste de pagarla porque hace más meses que no tenés laburo? No va a andar. Y ahora, se están endeudando para morfar y cae el consumo. Cae el consumo, obviamente. Este es un gráfico que hizo el CEPA basado en datos de Sentia, donde te muestra que el promedio de cuando asumió Milei cayó un 12,6% el consumo con lo que pasa ahora. Y esto es en promedio. Esto es en promedio. Si vamos a los datos de Sentia directamente, van a ver que está todo en negativo. Abril del 2026 contra abril del 2025, el consumo cayó un 3,8%. Abril del 26 contra marzo del 2026, o sea, este año, caída del 4,7%. Caída en los supermercados, caída en los autoservicios, caída en las farmacias.
caída en los shoppings, caída en los mayoristas. Creció un poco el e-commerce, pero el e-commerce no logra tapar todo lo demás. No logra tapar todo lo demás. ¿Sí? Caída por todos lados del consumo. Y ayer vi un tuit de Rodrigo Quiroga, que es un caos. Tendríamos que traerlo, Rodrigo. Todo lo que tuitea está bueno. Es tipo un programa de radio con los tuits de Rodrigo Quiroga. Bueno, ayer tuiteé un dato que es buenísimo. Es buenísimo, es triste. Pero vieron que en el Mundial siempre se venden teles. Es como la excusa para comprarte una tele que se viene el Mundial y querés ver lo peor. Bueno, ¿qué pasó con la venta de teles? Se están vendiendo la mitad que los televisores que se veían en la previa del Mundial 2022. ¡Pandemia! ¡Pandemia! ¿Sí? Estábamos saliendo de una pandemia. Y se están vendiendo la mitad de las teles que se vendían con el Mundial que salimos campeones. Así que lo vas a ver seguramente con la misma tele. Ojo, puede ser cábala. Capaz que hay gente... Ahora el gobierno va a decir, nadie compra tele por cábala. No le des ideas. Tremendo, no le des idea, ¿no? Bueno, nada, pero no es así. También cayó la venta de combustible, ¿sí? Eso ya te da una imagen de crisis total. Las ventas de combustibles cayeron 2,4 interanual en abril y sumó 3 meses consecutivos de baja de venta de combustible. ¿Sabes lo que es eso? O sea, no pasa esto en un país normal. No se deja de vender comida, no se deja de vender medicamentos. La nafta más o menos se mantiene. No pasa eso. La crisis es tremenda. Y en esta crisis quiero ir al tercer eje del editorial, porque me parece muy importante. Está un gobierno que no cumple ninguna ley. Ninguna. O sea, para el gobierno las leyes son de cumplimiento optativo. Cree que porque manda cosas al Congreso, esas cosas ya están aprobadas, y no es así. Es una evidencia, ¿viste? Lo estudiás en 4º grado, pero vos proponés algo. Es como vos le decís a alguien, ¿querés algo? Y te puede decir que sí o que no. Si no te contesta, no te contestó, no te dijo ni que sí ni que no. Entonces no lo podés hacer. Bueno, este gobierno, las cosas que no le contestan las hace igual. Por ejemplo, habilita el ingreso de tropas estadounidenses a territorio argentino sin autorización del Congreso. Y eso es ilegal. Y después no cumple con las leyes que sí le vota al Congreso, como la ley de financiamiento universitario. Y obviamente hay una movilización enorme de la sociedad, ha habido marchas multitudinarias, hace poquito una, y no son solo las universidades, son las universidades, son los hospitales universitarios, son los secundarios que son parte del sistema universitario. Y en esta cosa de decir, bueno, viste, los jóvenes son apáticos, los jóvenes ya no se comprometen, están todo el día con el celular. Mirá, hay un montón de pibes que en este momento están tomando las escuelas. Están tomando escuelas secundarias. Son tomas pacíficas, obviamente. O sea, deciden quedarse ahí y estar todo el día ahí para reclamar y para que se conozca. Y como son puntualmente 2 colegios, como el Nacional Buenos Aires y como el Carlos Pellegrini, muy conocidos por la exigencia en el curso de ingreso, por el prestigio que han tenido durante muchos años, las tomas en esos colegios tienen mucha repercusión. Entonces, que los pibes tomen la decisión en asamblea, una decisión política, de involucrarse con algo que tiene que ver con ellos, que es que se les van los docentes, que los docentes les cuentan que no pueden comer, y que los pibes, que en general en esos colegios no son colegios clase medieros, esos pibes comen, esos pibes, sus viejos en general tienen laburo, los del Pellegrini y los del Buenos Aires, obviamente debe haber un montón de excepciones, pero digo, en general son colegios que para sostener el ingreso a esos colegios tenés que tener una base socioeconómica más o menos estable. Ahora, esos pibes que tienen una base socioeconómica en su casa más estable que la mayoría de los pibes, se comprometen con sus profesores, se comprometen con su sistema universitario, pero sobre todo se comprometen con su país. Con su país, con el país que quieren tener. Con la importancia que tiene la universidad para un país. Porque la universidad está todos los días en tu vida. En todo lo que te pasa durante el día hay una universidad metida. En todo, ¿eh? En todo. Capaz que le falta publicidad. Decir, che, esto lo desarrolló esta universidad, esto lo desarrolló este instituto público, esto. Porque si no, parece que todo lo desarrollan los genios del privado. Que está buenísimo que lo hagan. Yo soy fan de la colaboración público-privado. Agarren los estudiantes de universidades públicas, llévenlos a una empresa privada y que desarrollen cosas ahí, que se mueve la economía, todo fenómeno. Pero las universidades son claves. Y estos pibes
que podrían estar boludeando, que dicen que están todo el día con los celulares, qué sé yo, están ahí y están durmiendo y esta noche la pasaron en la escuela, peleando por el país al cual ellos van a salir a laburar. Y todavía no saben de qué van a laburar. Es más, el otro día hablábamos con la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini y le preguntábamos, ¿y ustedes qué perspectiva tienen? Y no sé, dice, porque nosotros ya estamos pensando qué estudiar para poder sostenernos en lugar de qué estudiar porque tenemos esa pasión, esas ganas. ¿Por qué un pibe de 16 años está pensando cómo debe sostenerse? Bueno, lo que estos pibes están haciendo es maravilloso. Y es tan maravilloso porque nos da esperanza, porque nos da ganas, porque nos da energía. Porque en esta apatía que por ahí tenemos los un poco más grandes o los viejos no porque se la rebancan, pero los un poco más grandes, los pibes tenemos a saber que nosotros vamos a pelear y a pelear y a pelear y a pelear. Es espectacular. Espectacular. Tan espectacular, repito, que el sistema de medios alineado con estas empresas y con estas embajadas que se están llenando de guita, salió ayer todo alineado a pegarles. Todo alineado a pegarles. Paso primero el intercambio que tuvo Eduardo Feynman con un pibe, ¿cómo es el nombre de Pitrola Nieto? Me pusieron acá, porque tiene nombre. Francisco. Francisco, ahí está. Francisco, es el nieto de Néstor Pitrola, histórico dirigente de la izquierda. Vamos, el pibe es ahora el presidente del Centro de Estudiantes del Buenos Aires. Entonces, pasó esto, mirá. Entonces, ¿por qué tomar el colegio? Entiendo, Bueno, entiendo la protesta, no, viste que el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces digo, están cometiendo un delito. Tomar un colegio es una cosa, y un colegio público es una cosa muy grave. Ahora, yo te pregunto a vos, el presidente no cumpliendo la ley de financiamiento universitario y poniendo por encima un decreto presidencial de una ley que se sancionó en el Congreso, ¿no está cometiendo un delito también? El tema es que el tema está en la justicia ahora. Bueno, nada, lo dejó, sería plop, ¿no? Como en Condorito. Quedó Feynman. Pues claro, este es un clásico. Desde que yo soy desde que llego al secundario, Feynman hace estas entrevistas, siempre queda pata para arriba. Y repite, el hombre, la verdad, es constante. Y el pibe estuvo muy bien, le dijo, bueno, el que está cometiendo un delito es el presidente. Un montón de delitos. Y además, los delitos siempre hay que ponerlos en su contexto. Lo voy a poner con el delito de amenazas, que se entiende muy bien porque después viene una discusión de Feynman sobre amenazas. La amenaza tiene que ser posible. Cuando alguien amenaza a otro, no tiene la misma característica que cuando un presidente te amenaza. Porque el presidente tiene la posibilidad y los medios de llevar a cabo esa amenaza. Cuando alguien le dice al presidente una barbaridad, una agresión, no tiene posibilidad de llevarla a cabo. Por ende es mucho menor la trascendencia y la importancia jurídica además de eso. No se puede tratar de la misma forma a personas que no pueden cumplir con lo que dicen. Hago este ejemplo porque Feynman, como quedó patas para arriba con este pibe, aprovechó ayer para amenazarlo y para hacerse el gallito desde un estudio de televisión, él, Pablo Rossi y el otro que tienen ahí que se llama Yesi, para hacerse el valiente con este pibe que lo dejó patas para arriba y amenazarlo con que puede ir en cana, mirá. Muy bonito. Eso. Muy bonito. Eso. Muy bonito. La reflexión... Muy bonito. La reflexión... Todos deberíamos ir a la Plaza de Mayo a tirarle piedras a la Casa de Gobierno. La reflexión sociológico-político es eso. Mira, 16 años ya con ese pensamiento golpista. Muy bien, Pitrola Chico, ¿eh? Va en la misma... Imputable ya. Sí. 16 años. Dice, después me van a sacar. Que... Lo dijiste, maestro. Bueno. Lo dijiste. Es re valiente hacerse el picante con un pibe de 16 años y después cuando lo tienen al presidente sentado ahí enfrente, sumisitos. Sí, presidente. Oh, cómo no. Oh. Tenés que ser valiente con los poderosos, Feynman, Rossi, Yesi. No amenazar a un pibe que no tiene ninguna posibilidad de dar un golpe. Por eso insisto con esto. Que el pibe pueda decir, bueno, quiero que se caiga este gobierno. Genial, qué sé yo, eso es su mirada. No tiene ninguna posibilidad de que eso suceda. Entonces no es una amenaza real. Una amenaza real es que el presidente le corte el financiamiento a las universidades y deja gente sin comida. Deja institutos sin investigación. Deja hospitales universitarios sin atender. El hospital de clínicas, el ROFO. Eso es grave.
Van a matar gente. Entonces, Feynman, en vez de hacerse el picante por televisión con un pibe que está peleando por sus derechos, ¿por qué no se hace el picante cuando tiene la posibilidad de tener el presidente adelante? ¿O no le da? ¿O no le da? Un cobarde. Un cobarde. Ayer habló Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias. Y dijo lo mismo que Feynman. Por eso digo que esto fue armado. Viste que Feynman dice, ay no, está actuando la justicia. Los pibes no tienen que tomar la escuela porque esto ya lo tiene la justicia, esto ya lo tiene la corte. Bueno, es tan armado que el funcionario a cargo de esto dice lo mismo, mirá. Yo lo que digo es que el pibe está diciendo que hay una cuestión salarial de los profesores que me parece que es cierta. Digo, eso no se puede negar. Alejandro. Pero para eso existen instituciones. ¿Desde cuándo vamos a ver chicos menores de edad reclamando salarios como si fuera una huelga? Claro, eso está siendo que instrumentalizado por organizaciones que están detrás. No seamos ingenuos, porque si no le mentimos a la gente. Pero digamos las cosas como son. Yo lo que digo es que organizaciones políticas y gremiales que tienen la representación institucional para hacer eso. Instrumentalizar a menores para hacer eso es una barbaridad. Esta es otra, ¿viste? No solo dice, están las instituciones, la Corte Suprema que resuelve cuando se le canta, sino que encima los infantilizan a los pibes como si no tuvieran posibilidad de decidir, que son simplemente instrumentos de alguien que les dice, ahora andá y toma la escuela y los pibes van sumisos y la toman. Vayan 5 minutos a la toma. 5 minutos, ¿eh? Vayan 5 minutos a hablar con esos pibes. Y que te cuenten políticamente cómo deciden las cosas. Pero esto, repito, me impactó ayer porque en el grupo que tenemos de materiales empezaron a mandar cómo se repetía este ataque a estos pibes en todos los medios. Recién les mostré a Feynman, que se hizo el valiente, diciendo que tiene que ir en cana. Ahora Majul con Trebuch, mirá. Y después, a mí me gustaría hablar un poco de los papás también, ¿viste? Vamos a hacer una discusión. Hay chicos que quieren ir al colegio y que lo sacan... la mayoría. Hay un poquitito de autoritarismo. Siempre digo, papá fue profesor universitario. Si yo llegaba a decir, che, los docentes cobran poco, ¿sabes? Me iba a decir mi viejo. La verdad de tener razón. Che, voy a tomar la escuela. ¿Sabes lo que hacía mi papá? Me llenaba de bolón el traste. Pero claro. Pero de bolón el traste. Y si yo osaba ir a tomar la escuela, era el primero que me sacaba de las pestañas. Y le pedía a las autoridades que me sancionen. Y en todo caso, uno defiende la educación pública como lo siente. Esa consigna de, vos no querés a la universidad pública, la educación pública. ¿Quién te dijo? Probablemente muchos de nosotros hagamos mucho más por la universidad pública y por la educación pública de lo que hacen los que con lo descomunal impuesto que pagamos, con lo descomunal impuesto que pagamos todos los meses, Luis. Patada en el culo, dice Trebuch. O sea, están amenazando pibitos, Re valientes. Re valientes. Pibitos que te dan vuelta como una media. Ayer también agarró Ramiro Marra y dijo lo mismo, ¿no? Hay que meterle una patada en el culo a este pendejo y sentarlo a estudiar. Hablando de Francisco Pitrola. Y Pitrola le contestó en un tuit, le dice, Ramiro, voy a un colegio del que salieron 2 premios Nobel y 3 presidentes. El año pasado fui seleccionado por un intercambio en Francia por tener uno de los mejores promedios de mi camada. No sé qué habrás estudiado vos, pero se nota, no te sirvió mucho. Abrazo. Posta, vayan 5 minutos ahí, te dan... ¿Sabes lo que dura Trebuch en una asamblea del Pele? Medio minuto, Medio minuto. Y ayer, para completar la tríada de todo el sistema de medios, Viale, en TN, también contra estos pibes. Chicos que no saben leer, no saben comprender texto, no pueden jerarquizar información, ergo no consiguen trabajos calificados. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y cierro desde el punto de vista político, si querés. Y bueno, porque el kirchnerismo cada vez se ve más reducido a una instancia de poder menor. Primero controlaban la presidencia, el Congreso, la justicia, las provincias, universidades, sindicatos, medios. Ahora es el Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires. Un movimiento político enorme que supo hegemonizar el sistema político. Hoy queda reducido a un frepacito porteño con valores progres que incluso espantan al viejo votante peronista. Sí. Cuando se entere que Scioli fue al Pellegrini se cae de culo. Pero bueno, hacer periodismo a veces es difícil. Mirá si este papanata le va a enseñar a los pibes qué es lo que tienen que hacer. Este que arreglaba entrevistas con el presidente y se sometía a que el presidente le dicte las preguntas que le puede hacer
Y cuando encima, como es medio torpe, le pifia la pregunta que puede hacer, acepta cortar la entrevista y arrancar de nuevo con la pregunta que el presidente le dice que él le haga. ¿Vos, Johnny Viale, le vas a enseñar a estos pibes lo que tienen que hacer? ¿Vos sos el que juzga si esos pibes saben leer o escribir? Pero más allá de esta chicana, ¿ven, no? El ordenamiento. Por eso es importante lo que están haciendo estos pibes, porque tiene que salir todo el sistema de medios a pegarles. ¿Por qué saldrían si no? Majul, Viale, Feynman, Rossi, Iesi, Trebuch, todos alineados con el discurso del gobierno para pegarle a estos pibes, que repito, seguramente estos pibes llegan a la casa y tienen un plato de comida. Pero no es salvarse solo. Esos pibes ven lo que le pasa a sus maestros, a los no docentes, a los hospitales universitarios, a las universidades, sobre todo ven lo que le pasa al país y quieren vivir en un país mejor. Entonces, todo lo que le pegan, quieren vivir en un país de mierda, en un país desigual, en un país para ricos, que son lo que les pagan. Que son lo que les pagan. Por eso siempre hacemos la diferenciación entre hacer periodismo y hacer relaciones públicas. Todo eso que vieron son las relaciones públicas de los tipos que no quieren un país mejor. Entonces, si estos pibes 17, 18, 19 están peleando por un país mejor, bueno, salen todos en masa a demonizarlo. Bueno, 9:22. Me hizo acordar mucho a cuando yo tomaba la escuela. Y decían las mismas cosas. Además decían lo mismo el mismo. O sea, cuando yo iba al secundario y tomaba la escuela, Feynman decía lo mismo. Y sigue diciendo lo mismo. Ofelia Fernández se catapultó a la política precisamente por esos cruces durante una toma en el Carlos Pellegrini. Cierto, ella fue presidenta del Centro de Estudiantes del PL. Yo todavía me acuerdo.